Buenas tardes. Buenas tardes y bienvenidos a nuestra tercera clase de eclesiología. Estuvimos platicando tanto el viernes pasado como el martes sobre cosas muy importantes, sobre lo que es la iglesia. Y hablamos de la iglesia que somos todos nosotros que la formamos. Así que vamos a hablar hoy un poquito más, profundizando sobre estos temas. Pero primero vamos a dar una oportunidad, veamos que es cómo se están conectando las demás personas para estar todos en la misma sintonía. Sé que tenemos un retraso en cuanto a la transmisión, así es que si hago preguntas, sé que tengo que esperar un poquito más para poderlas ver. Así es que voy a ver aquí en mi teléfono, voy a ver las personas que están entrando y con eso nos vamos sincronizando. Muy bien. Entonces, ya tenemos 10 personas aquí conectadas, así es que vamos a empezar. Esta semana, el martes, platicábamos sobre la jerarquía de la iglesia. Y cuando hablábamos de la jerarquía de la iglesia, estábamos tomando en consideración, muy importantemente, ¿a quiénes? A los sacerdotes, a los obispos y a los diáconos. Así pues, ellos que somos parte de la jerarquía, vamos a platicar sobre este orden sacerdotal. Decíamos que la relación con un sacerdote, con un obispo, con un diácono, primeramente es una relación como hermanos cristianos. Somos hermanos, primeramente, cristianos, y luego después ya vendrán los demás detalles. Así que ahora hablemos precisamente vamos a enfocarnos en el orden sacerdotal. El orden sacerdotal tiene estos tres niveles: diáconos, luego siguen los sacerdotes y finalmente los obispos. Pero dentro de este orden vamos a darnos cuenta de que la iglesia da cierta autoridad precisamente a los diáconos, a los sacerdotes y a los obispos, y es prácticamente lo que nosotros podemos llevar a cabo y desempeñar. Tenemos una autoridad sacramental, primeramente. La autoridad sacramental es porque nosotros podemos administrar sacramentos. En el caso de los diáconos, nosotros podemos dar el sacramento del bautismo y también podemos ser testigos del sacramento del matrimonio. Los sacerdotes, aparte del bautizo y el matrimonio, ellos tienen la autoridad, sí, sacramental, para llevar a cabo el sacramento de la confesión y también la consagración. Y también junto con ello va a venir la unción de los enfermos, porque la unción de los enfermos va a traer el perdón de los pecados. Así pues, los sacerdotes pues pueden llevar a cabo todo esto, pero algo que los sacerdotes no pueden hacer es dar el orden sagrado. Ese únicamente le toca al obispo, y la confirmación también la da el obispo, pero en ocasiones, y sobre todo para el tiempo de la Pascua, da la delegación a los sacerdotes para que ellos lleven a cabo la administración del sacramento de la confirmación. Así que esa es la autoridad sacramental que tenemos en el orden. Ahora, ser católico quiere decir que estamos en comunión con el obispo. Estamos en comunión con nuestro obispo local, pero también debemos estar en comunicación con el obispo de Roma, que es el Papa Francisco. Así es que quienes no están en comunión con el Papa, pues no podrían llamárseles católicos. ¿Por qué? Porque el catolicismo precisamente de eso viene, de que estamos en comunión con nuestro obispo. Ahora, el obispo representa a la iglesia local ante la iglesia universal. Nuestro obispo en este mes pasado, de enero, fue a visitar a su santidad, el Papa Francisco, para platicarle lo que estaba pasando aquí. Y no solamente a él, sino a las diferentes oficinas que hay en Roma, para platicarles sobre el avance, qué es lo que está sucediendo en nuestra diócesis. Entonces nuestro obispo nos representa a todos nosotros como iglesia local ante la iglesia universal. Pero también para nosotros, él es representante de la iglesia universal ante la iglesia local, porque nuestro obispo es nuestro interlocutor,
Recordemos que la palabra obispo quiere decir vigilante. Así que él es que está cuidando, está vigilando. Me acuerdo una historia que me platicaron una vez muy interesante. Estaba un sacerdote que vivía allá en la sierra, muy lejos, y de pronto vino el obispo de visita. Y cuando vino a visitar el obispo, pues estaban muy entusiasmados, muy contentos, y en el camino, cuando iban en el coche, le dice el sacerdote al obispo muy emocionado, dice, mire estas carreteras tan hermosas, tan maravillosas. Hace poco tiempo no había nada, aquí era pura terracería. Dice, pero gracias al esfuerzo de toda la gente y gracias al trabajo, mire, ya tenemos, ahora sí, unas bonitas carreteras. Y el obispo voltea y le dice, gracias a Dios, hijo mío. El sacerdote lo entiende y dice, ok, sí, gracias a Dios. Luego ven los campos tan maravillosos, ven unos campos grandísimos, verdes, muy bonitos, y le decía, mire nada más todo lo que está verde aquí. Y estamos preparándonos porque toda la gente trabaja junta y con los avances de tecnología y con todo lo que tenemos. Y mire qué bonitos campos. Todo esto gracias al trabajo de la gente. Y el obispo le vuelve a decir, gracias a Dios, hijo mío. Ya el sacerdote pues ya se queda muy serio y cuando van llegando a la iglesia le enseña y le dice, mire señor obispo, qué iglesia tan hermosa. Aquí los parroquianos piedra por piedra la fueron poniendo, la fueron armando y mire qué hermosa iglesia hicieron. Y el obispo ya molesto le dice, gracias a Dios, hijo mío. Y entonces el sacerdote se le queda viendo y le dice, mire señor obispo, cuando yo llegué Dios ya estaba aquí, pero no había hecho nada de eso. ¿Por qué eso? Muy importante, porque Dios hace a través de nosotros. Nuestro obispo es nuestro representante ante la Iglesia Universal, pero también es el representante de la Iglesia Universal ante nosotros. Ahora, nuestro obispo y todos los obispos tienen ciertos carismas y ministerios. Hay algunos obispos que tienen unos carismas muy específicos. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Cuando nuestro obispo llega aquí al Paso, empieza a conocer todos los diferentes ministerios y hay algunos ministerios que le llaman más la atención que otros, pero él es el encargado de que se orienten esos carismas para la construcción de la iglesia. Si nuestro obispo hay un carisma que no le gusta, él lo puede detener. Él puede decir, no saben qué, este ministerio vamos a ponerlo ahí en un ladito por un rato. Gracias a Dios nuestro obispo no ha hecho eso. Entonces estamos trabajando con todos los diferentes ministerios y ahí vamos todos juntos, ¿verdad? Entonces, hay ministerios pastorales. Los ministerios pastorales es donde trabajamos nosotros para conducir, para cuidar, para nutrir, para, sobre todo, yo pienso, dar la vida por las ovejas. Esos son los ministerios pastorales. Es, hoy en el día teníamos un video que hizo Daniel en el Instituto Tepeyac. Se llama la sexta palabra, todo está concluido. Y Dani nos pone ahí en ese video fotografías de sacerdotes, de religiosas, que andan con su tapabocas, pero que ahí andan alimentando a los pobres, pero que ahí andan bendiciendo casas. Ellos no tienen miedo, porque Dios está con ellos. Ese es un ministerio pastoral. Un ministerio pastoral es salir a donde está la gente que necesita. Pero no nada más eso es para los sacerdotes, también para todos nosotros. A lo mejor tú tienes a alguien que conozcas, algún vecino, algún anciano, alguien cerca de ti que no tiene quien le compre el mandado, alguien que tenga miedo de salir a la calle, porque el día de ayer fui a una tienda y créeme que yo vi tanta gente que estaba impresionado porque decía, se suponía que no debíamos andar tantos fuera. Eso sí, para las cajas había las distancias, pero en los pasillos no se cumplía la distancia. Así que tenemos que darnos cuenta de que hay regulaciones y hay que cumplirlas, pero también sabemos que hay pastores y esos pastores salen a cuidar a sus ovejas. Entonces, el obispo, una de las cosas que va a ser muy importante es que va a coordinar y a orquestar los carismas y los ministerios. Cuando uno escucha una sinfónica, ves a todos los músicos que están ahí juntos y cada uno de ellos puede tocar y tocan precioso. Cada uno en lo particular puede ser un excelente músico,
Pero mientras el director no pueda traer toda esa música en armonía, se puede perder. Por eso es tan importante el rol del director de la orquesta. Y nuestro obispo es precisamente eso, el director de la orquesta de carismas y ministerios del pueblo de Dios en su diócesis. Pero también el sacerdote es el director y coordinador de los ministerios y de los carismas de su comunidad. Así que nosotros, gracias a Dios, tenemos un pastor que pues hemos crecido tantos ministerios, tenemos más de 60 ministerios y constantemente siguen brotando nuevos y nuevos y nuevos ministerios. ¿Y esto a qué se debe? Pues prácticamente la razón es muy sencilla, que nuestro pastor está coordinando y orquestando los carismas de la comunidad. No podemos apagar los carismas, hay que dirigirlos. Si a alguien le gusta hacer algo y no es correcto, vamos a dirigirlo, vamos a llevarlo a lo que nos lleve a la construcción del pueblo de Dios aquí en nuestras comunidades. Ahora, el obispo de Roma, que es el Papa, tiene un nombre muy especial, se le llama Pontifex Maximus. Y Pontifex Maximus quiere decir el constructor más grande de puentes. Habían dos hermanos que al morir su padre les deja un rancho muy grande. Habían construido ya dos casas, la casa donde vive el papá, pero luego construyó otra casa para otro de los hijos, y cuando él muere, las dos casas estaban ahí en el rancho. Pero los dos hermanos pues traían un poquito de conflicto porque cada uno trataba de tener lo mejor para su familia. Entonces, un día tuvieron una discusión y cuando pelearon, cuando discutieron, uno de los hermanos, enojado, fue y agarró el tractor y desvió el cauce del agua para que el río tuviera un canal que pasara en medio de las dos casas. Cuando el hermano llega a su casa y ve que ese arroyo está pasando ahí entre su casa y la del hermano, le da tanto coraje que dice, sí, como que así es la cosa, pues ahora yo voy a hacer una pared, voy a hacer un muro para no ver a mi hermano ya. Estaba pensando en eso y en la mañana se levanta muy decidido para hacer ese muro, esa valla. Y en la mañana que se levanta se acuerda que tenía que ir a hacer unas cosas y de pronto se presenta un hombre a la puerta de su casa y le dice, oiga, yo soy carpintero, ¿no tiene necesidad de algún trabajo? El hombre feliz le dice, caray, pues se me cayó del cielo. Fíjese que necesito que me construya una barda. Quiero que me haga una barda, la más alta que pueda con toda esta madera, porque en aquel lado vive mi hermano y no lo quiero volver a ver jamás en mi vida. Así es que quiero que haga una barda lo más alto que pueda, porque no, ni siquiera lo quiero ver. El hombre, al escucharlo, se sonríe con mucha ternura y le dice, no se preocupe, señor, yo entiendo. Así que el hombre agarra sus cosas y se sube a su camioneta y se va a comprar lo que necesitaba y pasa buena parte del día fuera lejos de la casa. Y a la tarde que regresa, en vez de encontrarse con una pared, con un muro que dividiera las casas, se encuentra que el carpintero le construyó un puente, un hermoso puente que unía a las dos casas. Al ver esto, el hombre se queda impresionado porque dice, es que no fue lo que le encargué. Pero su hermano, al ver lo que había hecho este carpintero, sale corriendo y le da un abrazo y le dice, perdóname, hermano, no debí haber hecho lo que hice. Tienes razón, que los hermanos nos tenemos que amar. Y abrazados los dos lloraron. Luego, el hermano, el que había contratado al carpintero, va y le dice, quiero que se quede conmigo, quiero que se quede aquí con nosotros en su casa por un tiempo. Pero el hombre le contesta, no puedo, tengo muchos puentes que construir. Constructor de puentes.
Ese es el nombre del Papa, constructor de puentes. Y si tú has visto al Papa Francisco lo que ha estado haciendo estos días, realmente es impresionante. En una plaza fría, bajo la lluvia, y ahí va el Papa. A mí me impresionaba tanto que cuando trajeron el Santísimo a exponerlo, le traían una sombrilla, un paraguas para proteger al Santísimo adentro de la iglesia. Hay veces que hay cardenales que cuando entran a las iglesias entran con una sombrilla sobre ellos para protegerlos. Y el Papa Francisco caminó humildemente, solito, bajo la lluvia, y el agua le corría por su cara. Es un constructor de puentes. Y él nos dice su santidad unas palabras muy hermosas. Nos dice que si no nos unimos todos ante esta pandemia, no podremos salir victoriosos. Ahí lo importante, mis hermanos y hermanas, es que independientemente de tu credo, independientemente del color de tu piel, independientemente de tu cultura, si no nos cuidamos todos, no va a funcionar. Por eso es tan importante hoy en día a estar conscientes de que ante esta pandemia tenemos que salir como uno solo, todos unidos como hermanos. Ese es el rol del Papa, el constructor de puentes. Bueno, vamos a entrar ahora a un tema que es muy importante, que es sobre la palabra. Nosotros estamos llamados a estar en comunión. Voy a tomar un poquito de agua porque se me está resecando la garganta. No se vayan a asustar, ¿eh? No crean que traigo tos. Entonces les decía que tenemos nosotros que acrecentar y enriquecer la comunión. ¿Y cómo podemos hacer que la comunión? ¿Qué es la comunión? Todos los que formamos la iglesia unidos. Tenemos que hacerla más inclusiva. ¿Cómo? Porque nosotros debemos de traer a la mesa a todos nuestros hermanos y a todas nuestras hermanas. Y aquí tenemos que ser inclusivos hasta en el lenguaje. En español se nos ha enseñado que cuando hablamos de hombres, también incluimos a las mujeres. Así que solamente cuando no haya un solo hombre, entonces ya podríamos usar el femenino. Pero mientras haya un solo hombre y 50 mujeres, entonces tenemos que hablar de hombres. Así es como se nos enseñó. Ese es el idioma que nosotros aprendimos. Pero tenemos que ser inclusivos con nuestras hermanas también. Y a mí a veces se me va la resortera y les digo hermanos, pero luego me acuerdo y digo hermanos y hermanas. También tenemos que ser inclusivos con la gente que no piensa como nosotros. Cristo vino a salvarnos a todos, no nada más a unos cuantos. Él vino a salvarnos a todos. Entonces quiere que todos estemos unidos alrededor de ¿qué? Alrededor de la mesa. Todos como una familia alrededor de la mesa. Ahora, si nosotros vamos a ser misioneros, tenemos que ser testigos de la comunión de la vida interna de la iglesia. Yo no puedo salir a misionar si yo tengo prejuicios y yo tengo enojo contra cierta parte de la población o sobre ciertas personas. Nosotros tenemos que ser inclusivos y eso lo tenemos que mostrar desde adentro de la comunidad. Cuando nosotros tenemos celebraciones, cuando nosotros estamos en oración, somos todos parejos. Y entonces cuando salimos, seguimos siendo parejos. Eso es muy importante. Porque nosotros, recuerden, nos nutrimos en la mesa y luego ¿qué pasa? Salimos. Los domingos terminando la Santa Misa, nos vamos a nuestras casas, pero llevamos nosotros a Cristo y lo debemos de llevar a las demás personas. Y si en mi familia hay alguien que no cree en Cristo, también a Él lo llevamos. Y si en mi familia hay alguien que no cree en la iglesia, también lo llevamos. Eso es lo importante. Por eso nosotros nos nutrimos, para eso nos llenamos, para salir y llevarlo a los demás. La iglesia es apostólica. ¿Se acuerdan que habíamos dicho de que somos discípulos? ¿Y quién es el discípulo? Es el que oye y luego sigue. Pero nuestra iglesia es apostólica. ¿Por qué?
Porque somos enviados a dar testimonio. No es lo que digamos, sino lo que hacemos. Somos apóstoles porque llevamos a los demás, a todo el mundo, la palabra que Dios nos ha dado y que nos dice, vayan a todo el mundo a llevar la buena nueva. Así que nosotros, todos los cristianos, tenemos ese derecho y esa obligación, porque Jesús no nos dice si quieren, si tienen tiempo, si sus ocupaciones les permiten. Dice, no, dice, vayan a todo el mundo y lleven la buena nueva. Ese es nuestro apostolado, llevar la buena nueva. Ahora, qué triste que dentro de nuestro propio hogar a veces es donde más batallamos. La gente muchas veces nos ve y dice, es que yo lo conozco. Yo me acuerdo tanto de una señora que decía, si yo a usted lo vi en pañales, ¿cómo voy a creer que usted va a cambiar? Pues sí, sí cambié de cuando andaba en pañales a como estoy ahora, ¿verdad? Claro que sí, ahora estoy más llenito. Pero de todos modos, son prejuicios que hacen y de pronto dicen, no, es que usted no va a cambiar. Y yo quisiera que mi familia pudiera entender, yo quisiera que mi familia compartiera conmigo mi fe, pero no lo voy a lograr a bibliazos, no lo voy a lograr empujándolos o cuestionándolos, no, lo tengo que lograr como un apóstol, dando testimonio. Algún día mis hermanos, hermanas de sangre, se van a dar cuenta que esto no es una ocurrencia mía nada más, o es algo pasajero en mi vida. Se van a dar cuenta de que el Señor está en mi vida y el Señor es mi luz y mi pastor. Y eso para mí es todo lo que yo necesito. Así que somos enviados porque precisamente eso es lo importante, que se nos está enviando. Ahora fíjate que hay mucha gente que habla de evangelización. Y cuando hablamos de evangelización, evangelización es dar la buena nueva. Eso es lo que quiere decir evangelización. Viene del querigma, que es dar esa buena nueva. Y cuando les preguntamos, ¿y cuál es la buena nueva? A veces se ponen a patinar porque no saben exactamente qué decirnos. ¿Por qué? Porque Jesús es una buena nueva. Jesús mismo vino a enseñarnos tanto y Jesús nos salvó y Jesús murió por nosotros y Jesús resucitó. Todo esto es una buena nueva. Por eso es tan importante. Y cuando vamos a todo el mundo y le decimos, hermanos, casi parecemos los testigos de Jehová que llegamos y le decimos, hermanos, le traemos una buena nueva. Y nos preguntan, ¿y cuál es la buena nueva? Y a veces no sabemos qué contestar. La buena nueva es Cristo Jesús. Así de fácil lo podemos poner. Entonces nosotros estamos llamados a qué? A llevar el Evangelio a todos los demás. Bien importante. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo anunciamos el Evangelio? No lo anunciamos poniéndonos en las calles. Yo me acuerdo tanto cuando era estudiante y que pasaba ahí por la Plaza de los Lagartos y ahí estaba un señor con su Biblia chiquitita. Me impresionaba mucho el tamaño de su Biblia, que estaba muy chiquita, y estaba grite y grite. Entonces cuando llegábamos a la plaza, normalmente ahí en los Lagartos nos bajábamos de un camión y nos teníamos que ir a otro que a veces estaba del otro lado de la plaza. Así que teníamos que pasar y veías gente caminando de lado a lado, a lado. Y toda esa gente que caminaba escuchaba a este señor que estaba a grite y grite y grite y grite, diciendo cosas que venían en el Evangelio. Un día una persona se le acercó y le dijo, oiga, pues usted que grita tanto y la gente ni caso le hace, ¿por qué mejor no se calla? Y entonces el señor voltea y se le queda viendo muy serio y le dice, es que yo estoy gritando para que ellos cambien. Y si dejo de gritar, es que ellos me cambiaron a mí. Fíjate qué palabras tan sabias. Está buscando que la gente cambie. Y a veces por evitar discusiones, por evitar malentendidos, por evitar cualquier cosa, nos quedamos callados y no hablamos de la buena nueva. Cuando alguien me dice algo, yo que trabajo en la universidad no puedo hablar de religión, es parte de nuestro trabajo. Y cuando alguien llega con problemas, yo quisiera decirle tantas cosas, pero no se los puedo decir. Pero lo que yo hago, simplemente los escucho.
y les doy testimonio. Ahorita en este momento tengo un grupo de 146 alumnos. Yo sé que hay algunos que van a San Marcos, yo lo sé. Y se me acercó uno muy sorderamente y lo me dice, oiga, maestro, ¿todavía es diácono? Me causó mucha gracia. Le dije, sí, todavía soy diácono, ¿por qué? Dijo, pues que se me hace raro verlo aquí. Le digo, pues sí, ese también es mi trabajo. Eso es lo que hago. Pero yo tengo una doble obligación ahora, porque tengo que ser no solo un buen maestro, sino que además tengo que ser un maestro justo y tengo que ser un maestro que cuando alguien no haga las cosas bien, le tengo que llamar la atención y cuando hagan las cosas bien los tengo que felicitar. ¿Por qué? Porque es con lo que Jesús haría. Eso es lo que debemos de hacer cada uno de nosotros. Entonces estamos llamados primero a llevar el Evangelio. Eso es lo primero. Segundo, tenemos que ayudar al desarrollo y mejoramiento de la sociedad humana. Ay, ahí es donde la puerca torció el rabo. Ayudar en el mejoramiento y el desarrollo de la sociedad humana. Vivimos en un mundo tan injusto, mis hermanos y hermanas. Hay tanta pobreza, hay tanta desintegración social, hay tantos vicios, hay tantos problemas. Y entonces, la pregunta que nos hacemos nosotros es, ¿cómo puedo yo ayudar? Cada uno de nosotros. Hoy en día, fíjate, para el diaconado permanente tenemos un candidato al diaconado permanente que es un deputy sheriff, es el ayudante del sheriff del condado. ¿Qué te parece? Y está en proceso para ser diácono. Y a mí me llena tanto de gusto de verlo, porque él va a estar al pie del cañón. Él está ahí al frente, precisamente trabajando en esto, en hacer una mejor sociedad humana. Podemos hacer tanto, mis hermanos y hermanas, como siguiendo las leyes, obedeciendo los reglamentos. Todo eso es tan importante. Estos días me daba tanta pena que decía un doctor que trabaja en el centro de salud de la ciudad, que él cuando llegó a su casa se impactó de que sus hijos habían organizado una fiesta. Él que está viendo el problema, él que está allá en la raya y que ve a los contagiados y todo eso y luego de repente regresa y sus hijos haciendo una fiesta. Qué triste porque no estamos conscientes del impacto que tenemos en la sociedad. Si yo me contagio, ¿a cuántas personas no podré contagiar? Por eso tenemos que trabajar por el bienestar. Y trabajar por el bienestar de la sociedad humana implica en acciones contundentes, en acciones de mi parte dirigidas a eso. Por eso debemos de preguntarnos, ¿eres iglesia? Sí. ¿Y qué estás haciendo para que tengamos un mejoramiento de la sociedad humana? Está pesada la tarea, ¿verdad? Así que tenemos que pensar muy bien cuando decimos que somos iglesia. Entonces, la evangelización, ¿qué viene a ser, hermanos y hermanas? La evangelización es un proceso que es complejo. No es fácil, es complejo. Y también es dinámico. ¿Por qué? Porque va a haber momentos y va a haber elementos. ¿Para qué? Para hacernos mejores personas. Me acuerdo cuando yo fui a mi primer retiro de evangelización, el retiro que cambió mi vida. Cuando yo fui a tomar ese retiro, yo salí de ahí casi volando. Yo quería hacer tantas cosas, pero luego me di cuenta de que es parte de un proceso. Ahí Dios me estaba diciendo, ok, vas a aprender algo más, pero de aquí vas a tener que ir a hacer algo más. Y al poco tiempo, los coordinadores me dijeron que pues querían ver si podíamos, mi esposa y yo, tomar las asambleas de oración para hacerlas cada semana. Entonces, pues dijimos, pues sí, vamos a hacerlo. Por muchos años, mis hermanos y hermanas, por muchos años estuvimos llevando asambleas de oración. Fue muy difícil, pero ahí estábamos y el Señor nos estaba
incubando, nos estaba preparando, nos estaba armando. ¿Para qué? Para lo que vendría después, en este proceso que todavía no está terminado. ¿Cuándo voy a terminar yo mi evangelización? El día que yo me muera. Esa es. Porque la muerte es la graduación de la escuela de la vida y en la escuela de la vida es donde estamos siendo evangelizados. Así que hay gente que dice, yo ya soy evangelizado. No, todavía está en proceso. Yo siempre les digo, no, mi hermano, usted no está evangelizado, está en proceso de evangelización. ¿Por qué? Porque vamos hacia allá. Nos estamos preparando para estar en la presencia de Dios. Pero esto no quiere decir que mi vida aquí tenga como objetivo la vida eterna nada más, sino que ya desde aquí yo tengo que hacer la diferencia. Ya desde aquí yo tengo que estar ayudando a hacer una mejor sociedad. Ya desde aquí yo debo estar evitando que haya injusticias. A mí me dolió mucho el día de hoy cuando estuve viendo que hay algunos lugares donde se está incrementando tremendamente la venta de armas de fuego. Cuando me puse a pensar, ¿cuál será la razón de que la gente esté comprando armas de fuego ante una pandemia? No creo que van a querer balacear al coronavirus porque pues, es microscópico, ¿verdad? Pero lo que me quedé pensando es que tal vez están pensando que con eso van a defender sus toneladas de papel sanitario que tienen en su casa. ¿Y ahí qué estamos haciendo? Estamos pensando solamente en nosotros. No estamos pensando en la comunidad. No estamos pensando en hacer esto una sociedad humana más justa. No estamos pensando aquí en compartir. Yo amo con todo mi corazón a los indígenas de Chiapas, los indígenas tzotziles. Pusieron una mesa afuera de una casa. Y en esa mesa tienen frijoles, arroz, aceite, agua, cosas lo que ellos comen. Y le pusieron, si no tiene, tome. Si toma, recuerde después traer para compartir. Fíjate nada más. Ellos no tienen. Ellos viven en una pobreza. Y en esa pobreza nos dan lecciones. A mí me impacta porque ¿cómo es posible que alguien da de lo poco que tiene más fácil que alguien que tiene su cochera llena de papel sanitario? Pero así es la vida, mis hermanos. Así es la vida y tenemos que seguir adelante, ¿verdad? Entonces, nosotros como comunidad de creyentes debemos de tener siempre la necesidad de ser evangelizados. Estamos constantemente siendo evangelizados. ¿Para qué? Para conservar ese frescor. Cuando vamos a un retiro y después de un año del retiro ya no quieres ni ir a la iglesia, ya no quieres rezar, ya no quieres nada. ¿Y qué pasó? Se te apagó. Se te apagó la chispa. Hay que mantener ese frescor, estoy tratando de encontrar una palabra que nos pueda decir qué es lo que esto significa. Necesitamos tener una relación constante y permanente con Cristo a través de nuestros hermanos para que mantenga esa relación viva. Porque cuando yo empiezo a pensar nomás en mí, me empiezo a apagar. Tenemos que tener ese impulso de predicar el Evangelio. Hay lugares donde no podemos hablar del Evangelio, pero ese impulso no lo podemos controlar. Ese impulso ahí está y en este momento no lo puedo hacer. Pero si tú quieres y me invitas que vaya a tu casa, si tú quieres y me invitas a una fiesta de tu familia y yo voy ahí, y entonces, ¿sabes qué? Te voy a hablar de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa es mi vida, la fuerza para predicar el Evangelio. Nosotros
tenemos que buscar la forma de crear entusiasmo por la fe. La fe, mis hermanos y hermanas, es tan importante. De pronto nos quedamos atorados en el camino porque decimos, es que yo estoy perdiendo la fe. Llegan y me dicen, hermano, pida por mí. Y les digo, ¿por qué no pide usted? Dice, es que estoy perdiendo la fe. Pues si está perdiendo la fe es el momento de pedirle a Dios. Y cuando tú le pides a Dios que te dé más fe, ¿qué crees que va a pasar? Es obvio. Estás pidiendo. Y al momento en que tú pides, ¿qué es lo que está sucediendo? Estás pidiendo con fe y Dios ya te está dando más fe. La fe. Pero la fe, mis hermanos y hermanas, viene con las otras dos virtudes teologales, que son fe, esperanza y caridad. Caridad que es amor. Pero yo veo la esperanza como la primera. Y la razón por que yo la veo primera es porque yo tengo la esperanza de que me voy a encontrar con mi Señor el día en que yo muera. Esa es mi esperanza. Y entonces, como yo tengo esa certeza en mi vida, esa esperanza, entonces yo camino en fe. Camino en fe porque tengo esperanza. Pero si no tengo esperanza, ¿a dónde voy? Yo veo tanta gente, mis hermanos y hermanas, que pierde la esperanza. Y cuando se pierde la esperanza, se pierde todo. Ya no tenemos a dónde ir. Nos sentimos derrotados, nos sentimos acabados, nos sentimos que ya no tiene sentido nuestra vida. Nos apagamos. La esperanza es tan importante. Tenemos que tener esa esperanza para caminar en fe. Y al caminar en fe, dejamos tras de nosotros ese agradable aroma de la caridad. La caridad, el amor lo dejamos en nuestro caminar. Si algo yo le pido a Dios, mis hermanos y hermanas, es que en mi camino esté dejando tras de mí amor. Yo amo mucho, y muchas personas lo podrán constatar, porque yo amo mucho. Y amo porque en mi camino de fe yo voy hacia la esperanza de que mi Señor me esté esperando. Allá, donde voy a disfrutar con Él el abrazo más hermoso que ustedes se puedan imaginar. El abrazo con mi Padre y que me diga, bienvenido, siervo inútil, que solo hiciste lo que tenías que hacer. Una señora me regañó un día, me dijo, no se diga usted siervo inútil. Le digo, pues es que ¿cómo más me puedo llamar? ¿Cómo más? Soy un siervo que ha sido tan favorecido por Dios. Soy un siervo que Dios me ha dado tanto. ¿Qué puedo decir? Simple y sencillamente estoy haciendo lo mínimo que yo puedo para gloria de Dios. Entonces, en nuestro caminar, mis hermanos y hermanas, vamos a llevar esa fe con mucho entusiasmo a los demás. Y llevando esta fe, entonces los vamos a invitar a todos para que escuchen el mensaje de la salvación en Jesucristo nuestro Señor. La salvación solamente es a través de Él. Nadie va al Padre si no es a través del Hijo. Y nadie reconoce al Hijo si no es a través del Espíritu Santo. Necesitamos al Espíritu Santo para reconocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Así que tenemos que estar trabajando en ello, mis hermanos y hermanas. Escuchar ese mensaje de la salvación de Cristo. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Con ello fomentamos los valores del Evangelio en nuestra sociedad. Una vez di una clase sobre las bienaventuranzas. Y las bienaventuranzas yo las llamo el mundo al revés. ¿Por qué? Dichosos los que lloran. Ah, caray. Dichosos los perseguidos. Dichosos los que sufren. Como que no tiene sentido en este mundo, porque este mundo lo que buscamos nosotros es no sufrir, no llorar, no ser perseguidos, que todo sea bonito, que todo sea bueno. Pero cuando nosotros seguimos el Evangelio, mis hermanos y hermanas, no podemos quedarnos callados. Y cuando vemos una injusticia y la publicamos, la hacemos, la traemos a la luz, va a haber enojos. Yo sé que viene el tiempo de elecciones ahora para noviembre y va a haber gente que va a estar enojada.
Y va a haber gente que va a tener conflictos y va a haber familias que se van a dejar de hablar y etcétera, etcétera. ¿Por qué? ¿Qué dice el Evangelio? Nada más. Un día fuimos al Cerro del Cubilete y el padre Mena iba a celebrar y me dijo, oiga, dice, agarre el leccionario y búsquese las lecturas del Día de Cristo Rey. Le digo, padre, hoy no es Día de Cristo Rey. Dijo, no importa, aquí estamos en Cristo Rey. Estábamos ahí en el Cerro del Cubilete. Así es que bueno, saqué las lecturas y preparamos todo y hicimos la misa de Cristo Rey. Cuando llego al Evangelio, el Evangelio de Mateo, ¿qué nos dice el Señor? Dichosos aquellos que me dieron de comer, que me vieron desnudo y me vistieron, que me vieron con hambre, me dieron de comer, que me vieron sediento y me dieron de beber, que me vieron preso y me visitaron. Y entonces le van a preguntar, Señor, ¿cuándo? Dice, cuando lo hiciste por aquellos pequeños, a mí me lo hiciste. Y no les miento, mis hermanos, cuando me tocó proclamar ese evangelio se me quebró la voz, se me hizo un nudo en la garganta y no podía hablar ya. No podía. Empezaron a salírseme las lágrimas. Y terminando la misa, se me acercó un señor y me abrazó. Y me dijo, mire, yo no sé mucho, pero lo que sí le puedo decir es que si nada más nos enseñaran esto en la iglesia, otro gallo nos cantaría. ¿Y cuántas veces escuchamos ese evangelio, mis hermanos y hermanas? Constantemente. Pero no nos cae el 20. Así que hay que invitar a la gente para que los valores del evangelio vayan permeando en nuestra sociedad, para que los valores del evangelio sean reglas en nuestras comunidades. Eso es lo importante. Así que estamos nosotros llamados, mis hermanos y hermanas, a estar en esta barca, en la barca que es la Iglesia Católica. Entonces, vamos nosotros en el camino de la evangelización, vamos camino a una conversión. Si tú vives un retiro, si tú vas a una ultreya, algún congreso, algún evento, y no sales preparándote a convertirte o buscando tu conversión, no está funcionando. A veces es muy fácil decir, es que yo soy muy malo y fui al retiro y ya no soy tan malo. Sí, pero el siguiente retiro ya no eres tan malo y entonces debes de ser menos malo. Y luego, cuando ya dejes de ser malo, que digas, ya soy bueno. Entonces, vamos a un retiro para la conversión y ser más bueno. Y es constante, mis hermanos, no podemos decir que ya, ¿cuándo estaría yo completamente convertido? Cuando reflejara exactamente la imagen de Cristo. ¿Y cuándo va a ser eso? Pues no, porque somos humanos, somos de carne, hueso y un pedazo de pescuezo. En nuestro caminar ahí vamos. Es nuestro objetivo cada vez parecernos más a Jesús. El otro día me dio tanta ternura una señora que llevaba a su bebé y se regresa y me dice, la niña dice no se quiere ir sin darle un besito. Y la agarré en mis brazos y me dio un besito y me dice, hasta luego, Diosito. Híjole, me pega la inocencia de esa niña. Va y me da un besito. Y cuando me dice eso, me doy cuenta de que yo para ella, yo significo de alguna manera la imagen de Dios. Fíjate el compromiso que tengo. Imagínate nada más que luego esa niña me ve ahí, que yo ande desbozalado, que ande borracho, que ande haciendo alguna cosa. Imagínate nada más. Qué compromiso tan grande. Yo lo entiendo. Y sabes que yo no soy santo. Me falta. Y cada día de mi vida es un paso más. Y cada día de mi vida yo le pido a Dios que me permita un poquito más. Un poco más cada vez. Para acercarme, a parecerme un poquito más a Él.
Y el día que esté listo para estar en su presencia, entonces ahí que me llame y ahí estaremos. Así que nosotros, mis hermanos y hermanas, a través de nuestra conversión, vamos a estar promoviendo también la transformación de las sociedades y culturas. Y es increíble tu ejemplo, tu testimonio, cómo puede cambiar. Me habían recomendado una película turca y la gente que me la había recomendado me decían que les había encantado y la buscaba yo y me decían que estaba en Netflix y no la encontraba. Y dije, ¿cómo le voy a hacer? Pues hasta que la busqué por el nombre, me metí a la computadora y me mandó a Netflix y ahí Netflix le pedí y nada que, pues no la encontraba porque el nombre turco con el que la pedía, pues no lo tenían, lo reconocen, se llama Un milagro en la celda 7. Y ya me metí a ver la película y créanme, mis hermanos y hermanas, se las recomiendo. Se llama Un milagro en la celda número 7. Y es una película muy hermosa porque nos enseña cómo el testimonio de una persona puede provocar la conversión. Como por el nombre ya te imaginas, un milagro en la celda número 7 es alguien que llega a esa celda y con su testimonio, sin hablar de Dios, transforma las vidas de todos los que están ahí. Así que ojalá que tengas la oportunidad de verla. Si me dices que no tienes tiempo, no te la voy a creer. Todos tenemos ahorita tiempo, ¿verdad? Entonces, la verdadera vida cristiana se va a reflejar a través de la conversión. Entonces, nosotros tenemos que tener un testimonio de que tenemos una vida cristiana. Dar un testimonio. Y los testimonios es qué es lo que Dios está haciendo en mi vida. Y tiene que traer consigo una conversión. ¿Qué es lo que está haciendo Dios en mi vida? Pues me está ayudando a ser mejor persona. Es una conversión. Yo me acuerdo cuando estaba joven, que en la secundaria desfilábamos ahí en el pueblo, y luego vamos caminando y ¿qué nos decían? Conversión a la derecha. ¿Qué es conversión? Es un cambio de dirección. Así que eso es lo que nosotros tenemos que estar haciendo. Y esa conversión tiene que venir a través de nuestras vidas. Entonces, dentro de nuestra iglesia, nosotros tenemos un periodo de instrucción que se llama el catecumenado. En la iglesia primitiva, los primeros cristianos en la ciudad de Roma se tenían que preparar para ser cristianos, pero era a escondidas. Así que ellos, ¿qué era lo que hacían? Se metían en las catacumbas. Las catacumbas que eran las tumbas que estaban por abajo. Ahí se escondían. Y cuando ellos estaban listos para ir a su siguiente proceso, a su iniciación cristiana, esta iniciación cristiana que celebramos en las iglesias en la vigilia pascual. Este año, por la pandemia del corona, no la vamos a celebrar la vigilia con los sacramentos de los candidatos que se llaman ahora, sino que vamos a hacerlo después, pero la vigilia de todos modos va a llevarse a cabo. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó y de todos modos vamos a tener nuestra misa, nuestra celebración de vigilia pascual. Pero cuando esto sucedía, estos hombres y mujeres y niños también salían de las catacumbas para recibir sus sacramentos de iniciación, para convertirse en cristianos. Por eso son los catecúmenos. Luego viene el sacramento mismo, que viene a ser la vigilia pascual, pero luego sigue una formación continua. Y esa formación continua se llama mistagogía. Un nombre interesante, ¿verdad? La mistagogía. Y la mistagogía se lleva a cabo en los días después de la vigilia pascual. Cada día de la Pascua tiene una formación teológica impresionante, porque se supone que los que reciben los sacramentos en la vigilia pascual vienen a misa todos los días después y están recibiendo esta mistagogía, preparándose para ser mejores cristianos. Todos somos llamados a ser mejores cristianos, pero aquellos que acaban de recibir el sacramento principalmente. Entonces, no tiene piquete, les advierto, no tiene piquete mi alma. Entonces, después de la mistagogía, ¿qué viene? La evangelización. Así que
Ya cuando ya somos cristianos, ya podemos dar testimonio, ya tenemos los sacramentos, entonces, ¿qué sigue? Ahora póngase a trabajar. ¿Cómo? Pues precisamente así, ayudando en las vidas de los demás y provocando conversiones en los demás, que eso es precisamente lo que es la evangelización. Entonces, un día nos vamos a reunir todos, mis hermanos y hermanas, como iglesia. Un día nos vamos a reunir desde Abel, el justo, hasta el último elegido. Y todos vamos a estar juntos en esa iglesia universal. Me pasó una historia muy interesante. Eh, un domingo me pidió el padre Tony Salino que le ayudara en Santa Lucía para predicar en una misa en español, porque el sacerdote batallaba un poquito con el español. Entonces me dijo, mira, él se encarga de todo, tú nomás encárgate de la homilía. Pues fui. El evangelio era el evangelio de aquellos trabajadores que unos se levantaron desde las 6 de la mañana a trabajar, otros a las 8 de la mañana, otros a las 10, otros a las 12, otros a las 2 de la tarde y otros a las 4 de la tarde fueron a trabajar al campo. Y cuando llega el momento de pagarles, se van formando todos y resulta que le va a pagar al que llegó al último, que llegó a las 4 y nomás trabajó una hora. Y a este le da un denario. ¿Y qué es un denario? Es el salario mínimo, precisamente, de aquellos tiempos. Entonces le pagó su salario del día completo y nomás trabajó una hora. Entonces los demás, cuando vieron esto, dijeron, pues si ese trabajó una hora y le pagó un denario, los que trabajaron 12 horas dijeron, pues a nosotros nos va a pagar como 12 denarios, ¿no? ¿Te imaginas? Y resulta que a todos les pagó un denario. Entonces vienen y le reclaman y le dicen, oye, ¿por qué a nosotros nos pagaste uno y aquel que casi no trabajó le diste uno? Y la respuesta de ese hombre es, ¿por qué te enojas conmigo por ser justo? ¿Acaso no era el acuerdo que teníamos que les iba a pagar el sueldo de un día, el denario? ¿Por qué te enojas conmigo por ser bueno? Yo cuando me puse a pensar en eso, dije, Dios mío de mi vida, ¿por qué? Porque ellos llegaban a su casa con ese denario para comer. Eso era lo que iban a comer la familia. Y si ese hombre no había conseguido trabajo, ese día iba a llegar a la casa y les iba a decir, hijos, hijas, hoy no hay para comer. En cambio, él ahí estaba y no perdía la fe hasta el último momento y se lo llevan a trabajar y cuando se lo llevan a trabajar, con una hora le dan el salario de un día. Y entonces llega a su casa y hay comida para ese día. Cuando me entiendo así, me quedé bien fascinado. Entonces empecé a trabajar y dije, voy a encontrar una homilía que refleje todo esto. Y entonces les conté una historia. Y la historia es que había un hombre que era rutero en Ciudad Juárez. ¿Qué es un rutero? Los que manejan los camiones ahí en Ciudad Juárez. Y el rutero se muere y llega a las puertas del cielo. Adelante de él iba un sacerdote. Entonces cuando llega perdón, iba atrás de él el sacerdote. Iba el rutero y luego atrás iba el sacerdote. Entonces cuando llega el rutero le pregunta a San Pedro, a ver tu nombre. Y le da el nombre y lo busca en la lista. Y cuando lo encuentra en la lista, le dice, ya te encontré, vente. Y va y se lo lleva a un penthouse en el mero centro del cielo. Un penthouse, un apartamento precioso ahí enfrente en un edificio precioso. Uy, el padre cuando ve eso dice, wow, si a este rutero le dieron eso, a mí que soy padre me van a dar un palacio. Y entonces regresa a San Pedro y le dice, a ver su nombre, y le da el nombre y le dice, muy bien, venga, y va y se lo lleva a un edificio multifamiliar que estaba en uno de los lados del cielo. Y entonces le dice el sacerdote, San Pedro, yo creo que usted se equivocó, porque ese hombre que es rutero, usted le puso un condominio ahí en el centro y a mí que fui sacerdote, me está mandando un multifamiliar por acá. Y le dice San Pedro, ay señor, es que cuando usted predicaba toda la gente se quedaba dormida, pero cuando este señor manejaba todo el mundo rezaba el rosario. Y entonces ya cuando les dije eso, la gente se rió mucho y les dije, es que en el cielo no hay niveles.
La recompensa es una. Así como el salario de ese día, la historia, ese evangelio tan hermoso que nos da Jesús de esa historia de que a todos los trabajadores les dio su talento, les dio su denario, perdón. Entonces la recompensa para nosotros, el reino de los cielos es uno. Y si tú llegas muy temprano en tu vida o llegas muy tarde en tu vida, la recompensa es una, el reino de los cielos. En el cielo no hay niveles, no hay apartamentos, no hay condominio, o sea, ahí es igual. Estaban todos así como, y fui y me senté junto al sacerdote que estaba presidiendo. Y el sacerdote no se dio cuenta que traía el micrófono prendido y volteé y me dice, ah, así que no hay niveles. Como que no le gustó. ¿Y por qué no le gustó? Porque probablemente él dice, tanto esfuerzo que estoy haciendo para ser sacerdote, y entonces cuando vaya al cielo no puedo estar junto con los que apenas se acaban de convertir. El reino de los cielos es la recompensa, mis hermanos. El reino de los cielos. Y si tú desde chiquito eres monaguillo y demás, vas a estar en la presencia de Dios. Pero una persona que se convierte tarde en su vida, también va a llegar. No podemos decir que nada más los que están desde pequeñitos, porque la conversión viene desde el corazón. Todos nosotros vamos a ir a estar con nuestro Padre, con nuestro Rey Celestial. Entonces, el destino siempre creciente de la iglesia es la comunión de todas las personas. Eso es lo que buscamos, estar en comunión todos con Dios. Ese es el llamado. El inicio de la iglesia fue en Pentecostés, y cuando en Pentecostés llega el Espíritu Santo, los manda a una tarea, y la primera tarea, la que las manda a todos, ¿qué fue? Predicar el Evangelio. ¿Qué hizo San Pedro en Pentecostés? Fue y se puso en la plaza y les dijo, el Jesús al que ustedes mataron, les decía a los judíos. Fue muy agresivo Pedro. Estaban guardados a piedra y lodo, tenían miedo, pero él salió a llevar la buena nueva. Y cuando entraron por la puerta hermosa, Juan y Pedro, qué cosa tan maravillosa. Van entrando y estaba ahí el tullido de la puerta hermosa, y les pide limosna. ¿Para qué quería él? ¿Qué era lo que quería? Quería monedas para comer. Pero ¿qué le dice Pedro y Juan? Nosotros no tenemos ni oro ni plata, pero lo que tenemos te lo damos. En nombre de Jesús, levántate. Y ese hombre quedó sano. A veces nosotros andamos mendigando monedas, cuando lo que realmente necesitamos es algo más grande y más maravilloso que solo Dios nos lo puede dar. Así pues, en Pentecostés empezamos esa tarea de la predicación del Evangelio, pero también otra cosa. Después de Pentecostés empezó la fundación de comunidades cristianas. Dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, la gente los veía y veían el testimonio de ellos y decían, ¿cómo se quieren? Ay, Dios mío, yo nomás pienso en el estacionamiento de San Marcos, cuando terminan las misas, y ver las caras y el enojo y gente que quiere salir y demás. Ahorita que no podemos ir, la añoramos. Ahorita que no podemos estar ahí, la extrañamos. Pero esperamos en Dios que pronto podamos entrar de nuevo por esos pasillos, podamos sentarnos en esas bancas y realmente vernos con más cariño, que la gente vea cómo nos amamos. Hay comunidades, mis hermanos y hermanas, yo sé quién ustedes, algunos de ustedes están ahorita en este momento aquí. Y esas comunidades les quiero decir algo. ¿Quieres saber quiénes son ustedes? Son los que al terminar la misa están allá afuera en la plaza y no se quieren ir. A ustedes les estoy hablando. ¿Y por qué no se quieren ir? Porque están compartiendo y que comparten su testimonio cristiano. Ustedes son comunidades cristianas, como las primeras comunidades. Y hay gente que pasa y los ve y dice, ¿y estos por qué se quedan? Porque Dios ha sido bueno con nosotros,
Por eso nos quedamos. Esa es la clave. Para ser enviado, decían que hay un requisito. Y el primero, haber sido testigo de la aparición de Cristo. Los primeros evangelizadores, ¿quiénes eran? Los que habían visto a Cristo resucitado. Por eso ellos no tenían miedo. Nuestra iglesia se fundó sobre la sangre de los mártires que salían y decían, tú di que Cristo no resucitó y te vamos a dar dinero y te vamos a... Ellos decían, no. Y ellos estaban dispuestos a morir. ¿Cómo morirías tú? ¿Cómo tú darías tu vida por una mentira? No hay forma. Ellos eran testigos que Cristo estaba vivo y entonces ya no tenían miedo a la muerte. ¿Por qué? Si en Cristo morimos, en Cristo resucitamos. Y eso es importantísimo, mis hermanos. Y otro requisito, haber recibido del resucitado el encargo. Así que, a ver, vamos a ver, a ti en lo particular. ¿Has sido testigo de Cristo resucitado? Yo no sé tú, pero yo sí. Yo lo recibo, a Cristo resucitado. Y yo lo recibo en la Eucaristía. Y en mis humildes manos tengo el cuerpo de Cristo. Y lo consumo, porque Él viene a mí. Ese es el Cristo resucitado, que viene a mí. Y entonces en el Evangelio que dice Jesús, vayan y lleven la buena noticia a toda criatura viviente. Así es que, ¿tienes el encargo? Sí. ¿Has tenido el encuentro? Sí. Entonces, ¿qué estás esperando? ¿Qué estamos esperando para salir a llevar el amor de Dios a los demás? Salir a llevar la justicia de Dios a los demás. Entonces, quisiéramos hacer tanto, pero nos damos cuenta de que pues a algunos se les dan ciertos ministerios y ciertos talentos y ciertos carismas y a otros se les dan otros. San Pablo nos lo dice en las cartas, unos tienen el don de profecía, otros tienen don de enseñar, otros tienen don de cantar, otros tienen don... O sea, tenemos tantos dones en nuestra parroquia. Es impresionante lo que hemos hecho. Cuando vino Sandra Salas a hacer el musical del Padre Maldonado, decía ella, yo no puedo entender cómo este grupo de personas en unos cuantos días, sin una preparación, sin tener toda una vida haciendo esto, son capaces de sacar adelante un musical como este. Y todavía, para que no le quedara duda, vino en diciembre y nos volvió a hacer lo mismo y en 3 días montamos el musical sobre Guadalupe. Qué cosa tan maravillosa, decía ella, es que hay tanto talento, hay mucho, mucho, mucho talento. ¿Y ese talento para qué es? Tenemos talentos, tenemos unas voces preciosas, tenemos a Claudia, Edgar, Jorge, Nabil, ya, no digo más nombres porque es todos tanto talento que tenemos. Y entonces, ¿ese talento para qué es? ¿Es para que luego los mandemos a The Voice para que ganen el concurso y que reciban fama y dinero? No, esos son talentos que se dan a la comunidad para que la comunidad crezca. Hoy en la mañana tuvimos un servicio, una celebración pues, de la Dolorosa y estuvo cantando Jorge y tocando Sergio y fue tan, tan hermoso sus voces, las alabanzas que cantaron. Fue algo hermoso, a mí me encantó, me sentí muy contento. Y yo digo, ese talento que ellos tienen, ¿para qué Dios se los dio? Precisamente para ponerlo al servicio de la construcción del reino. Así que nosotros tenemos que aprender a organizar los ministerios y las tareas y funciones. O sea, hay gente que tiene talentos, pues vamos a ponerlos a trabajar. Hay gente que no tiene talentos y hay que hacerlos entender que no es un talento que Dios les haya dado. ¿Por qué? Porque si Dios no te dio un talento, yo te puedo garantizar que tienes otro. Nada más que a veces somos muy aferrados. Y en esa aferración queremos hacer lo que a nosotros nos gusta y a veces no es lo que Dios nos ha dado. A mí el Señor me dio mucha lengua y yo por eso hablo y ya tengo una hora hablando.
pero el Señor no me dio algunos dones que a mí me gustaría tener, pero por algo no me los dio. Así que yo ya tengo mis gentes que cantan y cuando necesito que cante a alguien le digo a Jorge y a Sergio, o si no le digo a Edgar y a Dani, o si no le digo a Beto y a su familia, o si no le digo a Robert y a los demás. O sea, ahí están todos. Y todos están, gracias a Dios, poniendo sus talentos para la construcción. Así que en aquellos entonces se desarrolló una estructura con que le fue dando así forma a las iglesias y empezó a poner quiénes eran los que estaban en las iglesias. Muy importante. Las iglesias primeramente tenían a los obispos o episcopos o vigilantes. Ellos eran los primeros, ellos eran los apóstoles primeramente. Por eso cuando se habla de los obispos dicen que son sucesores de los apóstoles. Luego vienen los presbíteros o ancianos, que son los sacerdotes, y los diáconos, que somos los servidores. Entonces, nosotros tenemos que entender de que a pesar de que tenemos diferentes órdenes, todos estamos llamados a buscar la santidad. Ah, qué palabra tan difícil. Sean santos como su Padre es santo. Wow. A mí se me hace tan difícil, porque en el camino de la santidad hay tanto tropiezo. ¿Por qué? Porque somos humanos y porque de pronto nos ganan nuestras adicciones, nos ganan nuestras inclinaciones, ganan nuestros vicios, ganan nuestras relaciones y ahí estamos batallando. Somos llamados para ser santos y el Concilio Vaticano II nos lo pone muy claro. Tenemos el llamado a la santidad. Una vez me acuerdo que tenía poco con nosotros el padre Arturo y les dijo, a ver, levanten la mano los que sean santos. Y nadie la levantó. Y se quedó el padre y dijo, pues es que se supone que ya tenemos que estar pensando en ello. Sí, pues sí, pero nos falta mucho. Es como cuando dice, levanten la mano los que se van a ir al cielo. Nadie la quiere levantar. Y lo dicen los al purgatorio y entonces ya están todos. ¿Por qué? Porque le están tirando al purgatorio en lugar de tirarle al cielo. ¿Y esto qué quiere decir? Que no le estamos poniendo el 100% de ganas a algo. Que estamos haciendo las cosas nomás a medias, mediocremente, pero no estamos buscando la santidad. Así que en la iglesia tenemos que nosotros salir a buscar la santidad. ¿Y cómo se da la santidad? Precisamente así, en un testimonio, en una solidaridad y precisamente haciendo lo que Jesús hacía. Así que tenemos que entender que la santidad no es algo que se va a buscar allá en el cielo, sino que es algo que tenemos que ir construyendo ya desde aquí. Y fíjate qué cosas. Si tú piensas en santos, ¿quién se te viene a la mente? Y normalmente se viene a la mente San Francisco de Asís, San Lorenzo, Santa Rita de Casia, y son santos, pero si te fijas, casi todos ellos, pues estaban en la iglesia. Ahora, bendito Dios que San Francisco de Asís no fue sacerdote, él nada más fue diácono. San Lorenzo también fue diácono, pero había religiosas y había también diáconos y sacerdotes. Pero en esto, lo que es bien importante notar es que no nada más ellos están llamados a la santidad. Por eso cuando hablamos de Conchita Cabrera decimos, esa es una señal muy importante, porque fue una madre de familia y que está en el proceso, va a ser santa y doctora de la iglesia. Para allá va. Pero mis hermanos y hermanas, fíjate una cosa muy importante. La santidad debe de estar en el plan de vida de cada uno de nosotros. Ya tenemos que estar viendo qué es lo que yo tengo que hacer para ser santo. Y luchar, trabajar para ello. Y no nada más es en la apariencia, sino es desde adentro. ¿Qué estás haciendo en tu vida? Así que
Los laicos también están llamados a ser santos, ¿sí? Y que sabes que antes decían, no, es que los laicos, pues nomás les daban tres reglas: pay, pray and obey. Paguen, oren y obedezcan. Y Concilio Vaticano II dice, no, ustedes son pueblo de Dios. Y ustedes como pueblo de Dios, ¿sabes qué? Estás llamado a la santidad. Estás llamado a trabajar en mejorar las estructuras de la sociedad humana. Estás llamado a llevar la luz del Evangelio a todas aquellas personas que están en la oscuridad. Estás llamado a ir a llevar la sanación de Dios a los que están enfermos. Así que ahí está el llamado, mis hermanos y hermanas. Tenemos que ponernos a darnos cuenta que cada uno de nosotros debemos estar yendo hacia la santidad. Entonces, tenemos que traer los valores del Evangelio a quienes, a todos. Y dice a todos. Así que tenemos que, sobre todo, enfocarnos en la vida terrena. ¿Por qué? No nada más es pensar en el día que muramos y ya, sino que ya desde aquí tenemos que buscar justicia. No es posible, mis hermanos, que haya gente que está muriéndose de hambre. Mira, cuando empezó esta pandemia, las escuelas cerraron y entonces había personas, jóvenes, niños, que nada más comían en la escuela. Aquí en El Paso, en Estados Unidos, en un país desarrollado, y había gente que no tiene de comer. Y al cerrar las escuelas ya no iban a poder comer. Y entonces las escuelas que hicieron están dando desayunos y comidas. Dime si no es algo maravilloso. Eso es un valor del Evangelio que lo estamos viendo. Ahorita hay un movimiento que se llama de vecino a vecino, que nos están llamando a buscar a nuestros vecinos inmediatos para preguntarles, para hacerles una llamada, para ver si necesitan algo, si en algo podemos hacer por ellos. ¿Y esto qué es? La luz del Evangelio. Tenemos que darnos cuenta de que somos todos hijos de Dios y que no podemos seguir viviendo con ese dualismo que nos dicen los buenos y los malos, los que se van a ir al cielo y los que se van a ir al infierno. No, todos estamos llamados. Cristo vino y murió y se acostó en esa cruz por nosotros, buenos o malos, porque dice, Dios hace salir el sol para buenos y para malos. Dios hace que llueva sobre buenos y sobre malos. Así de fácil. ¿Qué parte de eso es lo que no queremos entender, mis hermanos? El ministerio, fíjate qué cosa, la palabra ministerio. Cuando yo daba clases de administración, me acuerdo mucho que llegábamos a esa palabra y a algunos estudiantes se les hacía muy curiosa. Ministerio. Hay dos conceptos en latín. Minus, que es minus, es menor, pequeño, y magis, que es grande. Entonces hay un magistrado y hay un minustrado. El magistrado es el que tiene poder, es el de arriba, y el ministrado es el de abajo. Entonces un ministerio, ¿qué es lo que te hace? Que tú te abajes para servir a los demás. ¿Qué te parece? Si tú quieres ser ministro, tú no tienes que ser protagonista, tú tienes que ser servidor. Así que los laicos antes no se les consideraba que fueran ministros. Ministros de comunión. ¿Quiénes son ministros de comunión? Y mucha gente levanta la mano y luego les aclaran y dice, no, ustedes son ministros extraordinarios de la comunión. ¿Por qué? Porque los ministros ordinarios son los obispos, los sacerdotes y los diáconos. Y entonces los demás, bueno, van a ser ministros, pero extraordinarios. Yo lo que les digo, deberían de tomarlo así como decir, soy extraordinario porque soy más que ordinario. Aunque el contexto de la palabra es porque dice, si no hay ministros ordinarios, pues entonces que ayuden los extraordinarios.
pero yo conozco ministros que son extraordinarios porque hacen las cosas excelentemente bien. Así que ustedes agárrense de ahí. Entonces, el ministerio, ¿qué es? Es hacernos pequeños y llevar el evangelio para que dé fruto en los demás. Si yo soy ministro extraordinario de comunión y hay en la fila alguien que viene a recibir la comunión y yo le doy una sonrisa, yo le veo a sus ojos, yo tengo un detalle con la persona, ¿sabes qué? El evangelio va a dar fruto en ellos. Yo estoy ayudando para que el evangelio dé fruto en la vida de ellos. Dime si no es algo maravilloso. Nosotros poder ayudar para que el evangelio dé fruto. Cuando yo predico, no soy yo, no es lo que yo diga, es lo que Dios pone en tu corazón. Mis palabras, mi mensaje, yo lo pongo a disposición de Dios y Dios es el que le va a hablar a tu corazón. Dios es el que te va a hacer que tú sientas algo en ti. Dios es el que te va a ayudar a descubrir lo que tienes que hacer. Así que el ministerio, mis hermanos y mis hermanas, es el llamado a llevar el evangelio para que dé fruto en todos. Qué sencillo, ¿verdad? Y el ministerio no nada más es de los ordenados, el ministerio es de todos. Así que, ¿qué te parece? Bueno, completé 1 hora y 15 minutos. Entonces, lo que voy a hacer es que no he terminado todavía. Terminamos ya 4 temas. Faltan increíblemente todavía 2. Entonces, voy a programarme para el próximo martes a la misma hora para ver si terminamos ya el tema 5 y luego el viernes podríamos estar terminando el tema 6. Pero el próximo viernes, como es Viernes Santo, vamos a tener tantas actividades de la iglesia que lo más conveniente va a ser participar en la Semana Mayor. Así es que lo que voy a hacer, voy a ver si el martes, perdón, si el martes terminamos con este tema y si no terminamos, bueno, lo podríamos poner para el martes de la siguiente semana. Así que, pues gracias por darse ese tiempo para estar aquí conmigo, escuchándome, hablar de mis locuras, hablar de cada cosa que pasa en mi vida. Ojalá que les haya sido de beneficio. El día de mañana voy a dar una reflexión sobre el Rey León. La voy a dar en inglés porque la comunidad de inglés también me decía, ¿y a nosotros qué? Entonces es que mañana voy a trabajar, pero si usted es bilingüe, mañana a las 6 de la tarde vamos a reflexionar sobre el Rey León. Es algo muy, muy interesante. Ojalá que nos puedan acompañar. Así que pues me despido esta noche de ustedes, que tengan una buena noche, que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe hoy y siempre. Amén. Dios los bendiga. Gracias por estar aquí escuchando lo que somos la iglesia. Buenas noches.